En las profundidades de la selva chiapaneca, donde la civilización se diluye entre la frondosidad y los murmullos de los árboles, un equipo de los Gafes caminaba en formación cerrada. Habían recibido órdenes directas: rescatar a un empresario secuestrado, una figura influyente con vínculos políticos de alto nivel. No era cualquier misión. La presión sobre ellos era asfixiante, pero lo que los comandantes ignoraban, o quizás prefirieron callar, era que aquella selva no solo era refugio de criminales. Bajo su denso dosel, algo antiguo y peligroso vigilaba a todos los que osaran perturbar su dominio. Mi código era el Sombra. A los Gafes, como bien sabrás, nos entrenan para misiones que exigen lo mejor de cada soldado. Trabajamos en el anonimato. Nuestros rostros y nombres no aparecen en los informes oficiales. Nos movemos como sombras, obedeciendo órdenes que a menudo parecen imposibles. Sin embargo, hay cosas para las que ni el mejor entrenamiento puede prepararte, y esta misión fue una de ellas. Era el año 2015. Nos enviaron a Chiapas para localizar a un empresario secuestrado por un grupo criminal que se refugiaba en la selva. El caso era prioritario porque el hombre tenía conexiones con altos funcionarios del gobierno. La operación era delicada. No se trataba solo de un rescate, sino de evitar un escándalo nacional. Llegamos en helicópteros a una zona despejada de la selva. Desde allí comenzamos nuestro avance a pie. La vegetación era impenetrable en algunos tramos y el calor y la humedad hacían que cada paso fuera una tortura. Pero lo que más me incomodaba no era el terreno, sino el ambiente. Había algo en esa selva, una energía que parecía observarnos desde las sombras. Esa primera noche montamos un campamento improvisado. Todo estaba tranquilo, pero algunos del equipo comenzaron a notar cosas extrañas, ruidos que no podían identificar, sombras que parecían moverse entre los árboles. El cuervo, uno de los más supersticiosos, dijo en broma que seguramente era un nahual cuidando su territorio, aunque nadie se rió. Al día siguiente, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, encontramos algo que no esperábamos: un campamento abandonado. Las señales indicaban que había sido usado recientemente. Había restos de comida, colillas de cigarros y huellas que se perdían en la espesura. Pero lo más inquietante era un círculo de tierra quemada rodeado por figuras talladas en maderas. «¿Qué es esto?», preguntó el lobo, mientras examinaba una de las figuras. Eran pequeñas esculturas de animales: un jaguar, un zorro, un águila y otro que no logramos identificar. Había algo extraño en ellas, como si estuvieran hechas con un propósito oscuro. Decidimos no tocarlas a fondo y continuar con nuestra marcha, pero el ambiente se volvió aún más opresivo. Esa noche, mientras nos turnábamos la guardia, los ruidos regresaron. Al principio eran sutiles, crujidos en las ramas, el aleteo de aves nocturnas, pero luego se convirtieron en risas suaves y burlonas que parecían venir de todas direcciones. El cuervo, quien estaba de guardia, nos despertó de golpe. Dijo haber visto algo moverse cerca del campamento, una figura humanoide con ojos brillantes. Salimos a investigar, pero no encontramos nada. Aún así, el resto de la noche fue un tormento. El viento parecía murmurar palabras incomprensibles, y el silencio entre esos susurros era más aterrador que cualquier ruido. Al tercer día, las cosas empeoraron. Mientras avanzábamos hacia la ubicación donde se presumía que se mantenía el empresario, el jaguar desapareció. Había estado en la retaguardia, cubriendo nuestro avance, pero en un momento simplemente dejó de responder. Volvimos sobre nuestros pasos y solo encontramos su rifle tirado en el suelo. No había señales de lucha ni sangre, ni huellas que indicaran hacia dónde se había ido. Era como si la misma selva se lo hubiera tragado vivo. Esto hizo que el equipo empezara a perder la calma. El cuervo insistía en que habíamos molestado algo en el campamento abandonado, mientras que el lobo decía que seguramente los sicarios nos estaban cazando. Yo no sabía qué creer, pero lo que se tenía claro era que no estábamos solos en esa selva.
El siguiente tramo fue un infierno. La vegetación parecía cerrarse a nuestro paso, como si la selva misma tratara de detenernos. Encontramos más señales de actividad reciente, huellas, envoltorios de comida, pero nada que nos llevara directamente al empresario. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. En un claro, bajo la luz del atardecer, una figura nos observaba desde la distancia. Era alta, con una silueta que cambiaba cada vez que parpadeábamos. A veces parecía un hombre y otras veces parecía un jaguar, y en ocasiones algo que no podía describirse. Apuntamos nuestras armas, pero antes de que pudiéramos abrir fuego, desapareció entre los árboles. Esa noche no pudimos dormir. Los ruidos regresaron, más intensos que antes. Las risas se mezclaban con gritos que parecían venir de alguien en agonía. Algunos juraron escuchar sus propios nombres siendo susurrados desde la espesura. Fue durante mi guardia cuando sucedió lo peor. Estaba revisando el perímetro cuando sentí que algo me observaba. Giré lentamente y ahí estaba, la misma figura de claro, a solo unos metros de mí. Sus ojos brillaban como brasas y su sonrisa era inhumana. Levanté mi arma, pero antes de que pudiera disparar, rugido ensordecedor llenó el aire. La figura desapareció y lo siguiente que recuerdo es al equipo rodeándome, preguntándome qué es lo que había pasado. El incidente durante mi guardia dejó al equipo en un estado de alerta máxima. Nadie durmió el resto de la noche y al amanecer decidimos avanzar rápidamente hacia la ubicación objetivo. Pero algo nos frenaba. Era como si los árboles se multiplicaran, como si la selva cambiara para confundirnos. El GPS comenzó a fallar, marcando puntos erráticos. El lobo que manejaba el mapa maldijo en voz alta: «Esto no tiene sentido», señalando cómo las coordenadas parecían repetirse. Estábamos atrapados en un bucle, caminando en círculos aunque jurábamos estar yendo en línea recta. Finalmente, tras varias horas de marcha agotadora, encontramos un claro. En el centro había una choza improvisada, construida con madera y lona. Sabíamos que era allí. Nos acercamos con cautela, rodeando la información. Al entrar, encontramos al empresario encadenado a una silla. Estaba pálido, deshidratado pero vivo. Su mirada era de puro terror. «Ellos no son humanos», murmuraba una y otra vez. Antes de que pudiéramos liberarlo, el rugido regresó. Esta vez fue más cercano, más ensordecedor. La tierra vibró bajo nuestros pies y las sombras en los árboles comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. «¡Formación defensiva!», gritó el comandante. Las siluetas comenzaron a emerger de la espesura. Eran humanos, pero no del todo. Sus movimientos eran erráticos, casi animalescos, y sus ojos brillaban con el mismo fulgor que los de la figura que habíamos visto la noche anterior. Abrimos fuego. El estruendo de los rifles automáticos llenó el aire, pero las balas parecían no detenerlos. Uno de ellos se lanzó sobre el cuervo, derribándolo al suelo. Antes de que pudiéramos reaccionar, un segundo grupo surgió desde el otro lado del claro. Estábamos rodeados. En medio del caos, lo vi. El nahual. Esta vez no había duda. Era una criatura imponente, mitad hombre, mitad bestia, con un pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos eran pozos de fuego y su presencia era tan abrumadora que algunos de los hombres comenzaron a retroceder, paralizados por el miedo. Tomé una decisión desesperada. Dejé mi posición y corrí hacia el empresario, disparando a las criaturas que se interponían en mi camino. Logré liberarlo de las cadenas, pero justo cuando íbamos a salir, el nahual se interpuso en nuestro camino. Levantó una mano y una ráfaga de viento nos lanzó a ambos al suelo. Sentí como si mi cuerpo fuera aplastado por una fuerza invisible. La criatura se acercó lentamente, su rostro a centímetros del mío. Pude sentir su aliento caliente y ver cada detalle de sus colmillos. De repente, el lobo apareció por detrás de mí. Descargó una ráfaga directamente sobre el nahual. La criatura retrocedió, dejando escapar un rugido que hizo eco en toda la selva. Aprovechamos la oportunidad para escapar, llevando al empresario a rastras. Corrimos como nunca antes, sin mirar atrás.
Las criaturas nos seguían de cerca, pero logramos perderlas al cruzar el río. Al llegar al punto de extracción, encendimos las bengalas para señalar nuestra posición. Los helicópteros llegaron minutos después y subimos a bordo justo cuando las criaturas emergían del bosque. Desde el aire, vimos cómo se reunían en el claro, observándonos con odio mientras nos alejábamos. En el trayecto de regreso, nadie dijo ni una palabra. El empresario estaba en estado de shock, murmurando sobre los guardianes de la selva y las maldiciones de los antiguos. Algunos del equipo comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose si realmente habíamos enfrentado a un nahual. Esa noche, al llegar a la base, el cuervo confesó que había tomado una de las figuras de madera del campamento abandonado. La sacó de su mochila y la rompió en pedazos. «No quiero que esa cosa nos siga», dijo, mientras su voz estaba temblando. Tras el incidente, se nos ordenó guardar silencio absoluto sobre lo ocurrido. En el informe oficial solo mencionaron interferencias del terreno y conflictos armados con los captores. Pero nosotros sabemos la verdad. La selva no era solo un refugio para criminales, también era hogar de algo mucho más antiguo y peligroso. Hasta el día de hoy, sueño con esos ojos brillantes y esa sonrisa inhumana, y cada vez que alguien menciona la palabra nahual, un escalofrío recorre mi espalda. Hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, cosas que es mejor no molestar, y esa selva, créeme, es uno de esos lugares. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Los gritos perforaron la oscuridad de la noche, tan desgarradores que parecían arañar las paredes de la vieja hacienda. El comandante del grupo Gafes levantó la mano, ordenando silencio absoluto mientras sus hombres avanzaban. La misión era clara: irrumpir en este lugar, presuntamente utilizado como base de operaciones de un cartel, y asegurar el rescate de cualquier rehén. Pero algo no cuadraba. Los gritos, aunque terriblemente humanos, no tenían un origen aparente, y lo más inquietante era que parecían provenir de todas partes a la vez. Cuando nos asignaron esta operación, supimos de inmediato que sería diferente. Nuestro equipo había sido solicitado específicamente para una misión en el estado de Veracruz. La inteligencia indicaba que una hacienda abandonada en las afueras estaba siendo utilizada como un lugar de tortura y ejecución por un cártel local. Nuestro objetivo era claro: entrar, asegurar el área y rescatar a cualquier persona retenida contra su voluntad. Lo que no sabíamos era que la hacienda tenía una historia que haría de esa misión algo más que un simple operativo. Eran las 22 horas cuando llegamos al punto de extracción. La noche estaba oscura y una neblina espesa cubría el terreno. La hacienda se alzaba como una sombra imponente, con ventanas rotas que parecían ojos vigilantes. Era el tipo de lugar que te ponía la piel de gallina, incluso sin saber lo que ocultaba en su interior. Avanzamos en formación táctica, rodeando el perímetro mientras revisábamos cualquier posible entrada. A medida que nos acercábamos, comenzaron los gritos. Al principio, pensamos que era algún rehén pidiendo ayuda, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más extraño. Los gritos eran demasiado intensos, demasiado constantes, y lo más raro, no importaba hacia dónde nos moviéramos, siempre se escuchaban a la misma distancia, como si nos rodearan. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno de mis compañeros, al que llamábamos el Flaco. Su voz temblaba ligeramente, aunque intentaba mantener la compostura. «Concéntrense», respondió nuestro líder, el Tigre, un hombre imponente con años de experiencia. Aunque su tono era firme, pude notar que incluso él estaba inquieto. Rompimos la puerta principal con una patada. La hacienda estaba en completa oscuridad, salvo por el débil brillo de nuestras linternas. El interior era peor de lo que imaginamos. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían ser sangre seca, y había herramientas oxidadas tiradas por el suelo. La atmósfera era sofocante, como si el lugar mismo se resistiera a nuestra presencia. Avanzamos habitación por habitación, pero no encontramos a nadie, vivo o muerto. Sin embargo, los gritos continuaban, ahora más fuertes y claramente provenientes del sótano.
Cuando llegamos a la entrada de las escaleras, algo cambió. El aire se volvió más frío y una sensación de opresión nos envolvió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba hacia abajo. Procedemos con cuidado, ordenó el tigre. Bajamos lentamente con las armas listas, iluminando cada rincón con nuestras linternas. El sótano era un laberinto de habitaciones pequeñas, cada una peor que la anterior. En una, encontramos lo que parecía ser una vieja silla de tortura, con correas de cuero desgastadas y manchas de sangre fresca. En otras, había cadenas colgando del techo, algunas todavía con pedazos de ropa rasgada. Y lo peor de todo, en el fondo de una de las habitaciones, encontramos un altar improvisado con velas apagadas, figuras extrañas dibujadas en las paredes. Parecía algún tipo de ritual oscuro. Fue en ese momento que los gritos se detuvieron, dejando un silencio tan denso que casi podía escucharse. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Todos estábamos entrenados para enfrentar situaciones extremas, pero esto era diferente. Fue el flaco quien rompió el silencio. No deberíamos de estar aquí. Este lugar está maldito. Antes de que alguien pudiera responder, escuchamos un sonido. No eran los gritos de antes, sino algo más bajo, casi un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero rápidamente se transformó en algo más claro. Voces, múltiples voces, todas hablando al mismo tiempo en un lenguaje que no entendíamos. Y luego, en medio del caos, una risa. Era una risa grave, gutural, que parecía provenir de algo que no era humano. La risa fue suficiente para que el flaco perdiera la calma. «Tenemos que salir de aquí», gritó, retrocediendo hacia la escalera. «Nadie se mueva hasta que aseguremos el área», gritó el tigre, pero incluso su voz temblaba un poco. Fue entonces que lo vimos. Al final del pasillo, justo donde se encontraba el altar, apareció una figura. Era alta, con una silueta humanoide, pero sus movimientos eran antinaturales, como si sus articulaciones estuvieran al revés. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y, aunque estaba lejos, sentí como si estuviera mirándome directamente. Mi instinto fue disparar, pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo, tal vez fue algo más profundo, como si supiera que las balas no harían la diferencia. El tigre dio la orden que jamás pensé escuchar de sus labios: «¡Retirada inmediata!». Nadie protestó. Nos dimos la vuelta, con el arma en alto y las linternas iluminando cada rincón del pasillo, intentando alejar esa figura que parecía deslizarse más que caminar. Mientras retrocedíamos, el ambiente se tornó aún más sofocante. La respiración se volvía difícil y el frío penetrante calaba hasta los huesos. La risa de aquella cosa no cesaba y el sonido de las cadenas en las habitaciones adyacentes empezó a acompañarla, como si algo más se estuviera moviendo en los cuartos que ya habíamos revisado. El flaco perdió la calma por completo, giró sobre sus talones y disparó hacia la figura que seguía en el fondo del pasillo. Los disparos resonaron ensordecedores en el sótano, pero el eco fue lo único que regresó. La figura no retrocedió ni mostró señal de daño, simplemente continuó avanzando, pero ahora con un ritmo más rápido. «¡Suban! ¡Rápido!», gritó el tigre. Llegamos a la escalera y comenzamos a subir, pero los escalones parecían multiplicarse. Subíamos y, sin embargo, la puerta de salida no se acercaba. Fue entonces cuando las voces regresaron, más intensas y claras, mezclándose con gritos de desesperación. Una de las voces llamó por mi nombre real. Eso fue lo que terminó de quebrarme. Sabían quién era, sabían quiénes éramos todos. Cuando finalmente emergimos en el primer piso, la puerta de la hacienda que habíamos derribado al entrar estaba intacta y cerrada. No perdimos tiempo, la abrimos a golpes y patadas y salimos corriendo al exterior. El aire frío de la noche fue como un alivio momentáneo, pero los gritos seguían resonando, aunque ahora desde el interior de la hacienda. Volté justo a tiempo para ver algo que jamás olvidaré. En cada ventana rota de la hacienda había rostros, cientos de ellos, todos gritando en silencio. No eran humanos,
Sus ojos vacíos y sus bocas deformadas me miraban con un odio que atravesaba mi alma. Cerramos la puerta con fuerza, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera ahí dentro. ¡Contacto! ¡Al sur!, gritó uno de mis compañeros. Pensamos que eran los sicarios del cartel, pero lo que vimos fue peor. Las sombras que emergían del bosque no eran humanas. Caminaban encorvadas con movimientos erráticos, como si no estuvieran acostumbradas a sus propios cuerpos. El tigre dio la orden de abrir fuego. Esta vez no dudé. Descargamos nuestras armas contra esas cosas, pero parecían inmunes a las balas. Mientras retrocedíamos hacia el transporte, una de las sombras se lanzó sobre el flaco, derribándolo al suelo. Sus gritos de terror se mezclaron con el ruido de nuestras armas mientras intentábamos detenerlas. Finalmente, el tigre lanzó una granada que hizo volar a la criatura, pero para entonces ya era demasiado tarde. El flaco estaba muerto, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror indescriptible en su rostro. Cuando finalmente llegamos al punto de extracción, solo quedábamos 4. El tigre, siempre el más fuerte, estaba pálido, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Uno de los compañeros no dejaba de murmurar oraciones, mientras otro vomitaba a un lado del vehículo. Nadie habló durante el camino de regreso a la base. Al llegar, entregamos nuestro informe, pero omitimos los detalles más extraños. ¿Quién nos habría creído? En el reporte oficial, dijimos que la misión había sido abortada debido a un enfrentamiento con el cartel, que habíamos perdido al flaco en el combate, pero todos sabíamos la verdad. En los días siguientes, cada uno de nosotros fue transferido a diferentes unidades. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en la hacienda, pero sé que no fui el único que siguió siendo perseguido por las imágenes de esa noche. Han pasado 5 años desde esa misión y todavía tengo pesadillas. No importa dónde me encuentre, siempre hay noches en las que despierto sudando, escuchando aquellos gritos, viendo aquellos rostros en las ventanas. Dejé el ejército poco tiempo después y me mudé a un lugar remoto, lejos de la selva, lejos de cualquier cosa que pudiera recordarme esa noche. Pero no importa cuánto intente escapar, la sombra de la hacienda siempre me encuentra. La última vez que hablé con el tigre, me confesó que también sentía que lo estaban vigilando. Hace unos meses recibí noticias de que se quitó la vida. Uno de mis otros compañeros fue encontrado muerto en circunstancias extrañas y el último desapareció sin dejar rastro. Ahora solo quedo yo. Escribo esto como una advertencia para cualquiera que escuche. Hay lugares en este mundo que no deben ser profanados. Lugares donde el mal no es solo una idea, sino algo tangible. Algo que puede mirarte a los ojos y robarte el alma. Si alguna vez te encuentras en un lugar como ese, no seas valiente. Corre, porque no importa cuán fuerte crees que eres, hay cosas contra las que ni siquiera los mejores están preparados para luchar. La casa de campo se alzaba en la cima de una colina, imponente y rodeada de una densa vegetación. Desde el exterior parecía el retiro perfecto para un líder criminal, lujosa, aislada y protegida por una espesa muralla de árboles. Para los habitantes del pueblo cercano, aquella casa era un lugar prohibido, un símbolo del poder absoluto que aquel hombre había acumulado a través del miedo y la violencia. Sin embargo, lo que ocurría en su interior iba más allá de la corrupción y el crimen. Las noches en la colina estaban plagadas de rumores de rituales y desapariciones. Aquella noche, un equipo de élite de los Gafes tenía una misión clara: capturar al hombre que gobernaba ese territorio con un puño de hierro. Lo que no sabían era que la verdadera amenaza no era él, sino algo mucho más oscuro que acechaba en las sombras en su santuario. Cuando nos asignaron la operación, el ambiente era tenso. El objetivo era uno de los líderes más fuertes en cierta zona del sur del país. Se rumoreaba que había amasado tanto poder que ya ni siquiera se molestaba en esconderse. Confiaba en que su red de corrupción y sicarios lo mantendrían intocable. Esa arrogancia era justo lo que lo hacía vulnerable. Según la inteligencia, estaba en su casa de campo esa noche, lejos de su zona habitual de protección. Nuestro trabajo era simple: entrar, capturarlo y retirarnos antes de que sus hombres pudieran organizar una respuesta. La operación comenzó al caer la noche,
El camino a este lugar era complicado. Una carretera angosta que serpenteaba entre los cerros y árboles. Los últimos kilómetros tuvimos que recorrerlos a pie, avanzando en formación táctica por el denso bosque que rodeaba la propiedad. La casa apareció de repente entre los árboles, iluminada por luces cálidas que contrastaban con la oscuridad de la noche. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Nos dividimos en 2 equipos. Uno aseguraría el perímetro mientras el otro entraba. Mi amigo, mi equipo, liderado por el capitán Gallo, tenía la tarea de infiltrarse y capturar el objetivo. Rompimos la puerta trasera con rapidez y precisión, barriendo cada habitación mientras avanzábamos. La casa era grande, con muebles de lujo y decoraciones ostentosas, pero no encontramos resistencia, solo un puñado de sicarios que fueron neutralizados sin mucho esfuerzo. Finalmente, encontramos al líder en el estudio, revisando papeles como si no le importara el ruido de nuestra entrada. Era un hombre corpulento, con una mirada de desprecio que no desapareció ni cuando lo esposamos. Mientras lo llevábamos hacia la salida, solté una risa que me puso los pelos de punta. ¿Creen que han ganado algo?, dijo, con una voz que parecía más divertida que amenazante. No saben lo que han despertado. En el momento lo ignoramos. Era típico de gente como él soltar amenazas veladas para intentar intimidarnos. Lo que no sabíamos era que esas palabras eran más una advertencia que un intento de provocación. Con el objetivo asegurado, comenzamos a inspeccionar el lugar mientras esperábamos la extracción. Fue durante esta revisión que uno de los más jóvenes del equipo encontró algo extraño. En el sótano, detrás de una pared aparentemente normal, había una puerta oculta. La abrimos con cautela y lo que encontramos no tenía sentido. Era una habitación pequeña, pero el aire era denso y el olor a sangre vieja impregnaba el ambiente. Había símbolos extraños pintados en las paredes y en el centro de la habitación una mesa de piedra cubierta de manchas oscuras. Alrededor, restos humanos, huesos, cráneos y pedazos de ropa ensangrentada. Todo apuntaba a que esa habitación había sido utilizada para algún tipo de ritual macabro. ¿Qué demonios es esto?, preguntó el chato, retrocediendo mientras se tapaba la nariz con el brazo. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido sordo resonó en el techo, como si algo pesado hubiera caído. Nos miramos y uno de nosotros tomó la delantera. Muevan el objetivo al vehículo, revisaremos esto rápido y nos largamos. Subimos las escaleras, pero la casa parecía haber cambiado. Las luces parpadeaban y el aire se sentía más pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo y observándonos. En la sala principal, donde habíamos dejado 2 compañeros vigilando al prisionero, encontramos algo que jamás olvidaré. Los 2 hombres estaban tirados en el suelo, inconscientes, y el líder criminal estaba sonriendo. Les dije que no debían abrir esa puerta, dijo con una calma que era aún más aterradora que cualquier grito. Nuestro capitán lo golpeó con la culata del rifle para callarlo, pero en ese momento las luces se apagaron por completo. La oscuridad fue total y los gritos comenzaron. No eran nuestros, ni siquiera de los compañeros que aún estaban conscientes. Eran gritos de algo más, algo que no podía ver pero que sentía a nuestro alrededor. Encendimos las linternas de los rifles, pero la luz apenas penetraba la negrura. «Reúnanse y salimos de aquí ahora», gritó nuestro líder. Los gritos se acercaban y entonces lo vimos. Algo se movía en las sombras, algo grande y rápido. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma, con ojos rojos brillantes que nos seguían. Disparamos sin pensarlo, pero las balas parecían atravesarlo sin causar daño. La risa del prisionero resonaba entre los gritos, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Los disparos retumbaban en la casa, pero era como si el sonido no tuviera salida. El eco se quedaba atrapado entre las paredes, amplificándose hasta ensordecernos. El prisionero seguía riendo, una risa que ahora no parecía humana. Era grave, profunda, resonaba como si viniera de múltiples direcciones al mismo tiempo. No tenía sentido. «¡Atrás! ¡Atrás!», gritó nuestro líder, mientras nos empujaba hacia la salida. Lo seguimos, pero la casa parecía no querer dejarnos ir. Los pasillos se alargaban y las puertas se cerraban solos.
y el frío que emanaba de las paredes era antinatural. Las sombras seguían moviéndose, rápidas y esquivas, pero cada vez más cercanas. Intentábamos mantener la formación, pero el pánico comenzaba a apoderarse del grupo. Fue entonces cuando el chato, que iba en la retaguardia, soltó un grito desgarrador. Nos giramos justo a tiempo para verlo, siendo arrastrados por una de las sombras. Su cuerpo fue levantado del suelo y desapareció en la oscuridad antes de que pudiéramos reaccionar. Disparamos hacia donde lo habíamos visto por última vez, pero no hubo respuesta, solo silencio. «Nadie se separe», ordenó, con la voz quebrada. Continuamos avanzando hacia la puerta principal, pero algo nos detuvo. La figura del prisionero estaba ahí, de pie, libre de sus esposas. Su rostro ya no era el mismo. Sus ojos eran completamente negros y su sonrisa se extendía de manera antinatural, mostrándonos una fila de dientes afilados. «¿Creen que es tan fácil salir de aquí?», dijo con una voz que no era la suya. Nuestro compañero no esperó. Le disparó directo al pecho, pero el impacto no lo detuvo. En cambio, el hombre rió y de su boca comenzó a salir un líquido negro que goteaba al suelo, formando una especie de charco que comenzó a extenderse rápidamente. Nos vimos obligados a retroceder mientras aquella sustancia comenzaba a burbujear, como si estuviera viva. De repente, los gritos regresaron, pero esta vez venían de todas partes. Las sombras comenzaron a rodearnos y la habitación pareció achicarse. Era una trampa. «¡Granada!», gritó uno de los compañeros, lanzando un explosivo hacia el centro de la sala. La explosión iluminó todo por un breve instante, revelando lo que realmente nos rodeaba. Las sombras no eran sombras, eran cuerpos, hombres, mujeres y muchas cosas más, todos con las mismas cuencas vacías y bocas desfiguradas, estirándose hacia nosotros con dedos largos y retorcidos. Eran las víctimas de los rituales. Aprovechamos el caos para correr hacia la puerta principal. Esta vez la encontramos abierta, pero lo que había afuera no era el bosque, era un abismo, una negrura infinita que parecía querer tragarnos. «¡No hay salida!». Pero de alguna manera, la única opción era avanzar. Cerré los ojos y corrí hacia la negrura, sintiendo un frío helado que atravesó mi cuerpo. Cuando los abrí de nuevo, estaba en el bosque, jadeando y con el rifle entre las manos. Los demás aparecieron a mi lado, uno por uno, todos, menos el más joven. Nos reagrupamos como pudimos y corrimos hacia el punto de extracción. Los helicópteros ya estaban esperando y los pilotos nos miraron con confusión cuando llegamos, cubiertos de suciedad y sangre, pero sin nuestro prisionero. No hicimos preguntas y ellos tampoco. Solo subimos el helicóptero y nos alejamos de aquel lugar maldito. Mientras ascendíamos, miré hacia abajo. La casa seguía ahí, pero ahora estaba completamente oscura. Las luces que antes iluminaban las ventanas habían desaparecido, y la colina parecía más siniestra que nunca. A pesar de la distancia, juraría que vi una figura parada en la entrada, observándonos mientras nos alejábamos. Al llegar a la base, uno de nosotros ordenó silencio absoluto sobre lo ocurrido. En el reporte, escribimos que la misión había sido abortada debido a un enfrentamiento inesperado con fuerzas del cartel y que habíamos perdido el objetivo en el proceso. Nadie mencionó la habitación oculta, ni las sombras, ni lo que realmente ocurrió. Pero sabemos la verdad. Aquella casa no era solo el refugio de un criminal. Era un portal a algo mucho peor. Algo que no podíamos comprender y que probablemente seguiría reclamando vidas. Días después, recibí una llamada de uno de los compañeros que había sobrevivido. Estaba paranoico, convencido de que alguien lo estaba siguiendo. Intenté calmarlo, pero mientras hablábamos, escuché algo en el fondo. Un grito que reconocí al instante como el de nuestro compañero. Colgué y traté de ignorarlo, pero esa noche soñé con la casa. En el sueño estaba en el sótano, frente a la puerta oculta. Pude escuchar los gritos, los llantos y sentí una presencia detrás de mí. Cuando me giré, vi al prisionero con su sonrisa deformada y sus ojos negros. «Nunca saldrás de aquí», dijo antes de que despertara, sudando y con el corazón acelerado. Desde entonces, cada noche es lo mismo. Sé que la casa me sigue llamando y sé que, eventualmente, tendré que regresar. Pero si lo hago,
Esta vez no habrá escapatoria. Nadie escapa 2 veces del abismo. En la oscuridad sofocante de la selva, los árboles formaban una bóveda que engullía cualquier atisbo de luz. El equipo de gafes avanzaba en silencio, alerta, pero con el peso de una misión que ya sentían condenada. Los susurros empezaron suaves, casi imperceptibles. Uno a uno, sus nombres se deslizaron entre las sombras, y luego, el primero desapareció. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Clasificado. Tengo 35 años de edad y llevo más de una década sirviendo en las fuerzas especiales. En todo este tiempo, he enfrentado situaciones que pondrían los nervios de cualquier persona al límite, desde operativos de alto riesgo en ciudades hasta incursiones en territorios controlados por cárteles. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vimos aquella noche en la Sierra de Guerrero. Nuestra misión era simple en apariencia. Nos habían enviado a localizar y neutralizar a una célula delictiva que, según inteligencia, había establecido una base en lo profundo de la selva. Las órdenes eran claras: infiltrarnos, evaluar la situación y tomar el control. No debíamos de llamar la atención ni hacer ruido hasta confirmar el objetivo, pero había algo en las palabras de nuestro comandante que no cuadraba. Una advertencia velada, tal vez. No subestimen esa zona, muchachos. Este lugar tiene fama peculiar. Nunca he sido supersticioso. Las historias de fantasmas o de cosas extrañas siempre me parecieron cuentos para asustar a los reclutas. Pero esta noche, incluso antes de poner un pie en la selva, sentí un peso extraño, como si algo nos estuviera observando desde el momento en que nos desplegamos. Comenzamos a avanzar al caer la noche, usando el silencio como nuestro aliado. Éramos 5 hombres, entrenados para mantener la calma en las situaciones más extremas. La selva estaba en completo silencio. Ni siquiera los grillos o las aves nocturnas rompían esa quietud que, en lugar de tranquilizarnos, nos ponían los nervios de punta. Después de varias horas de caminar, el GPS nos marcó una zona que, según los informes, debía albergar la base criminal. Lo que encontramos fue desconcertante. Una cabaña vieja, rodeada de maleza y completamente abandonada. No había rastro de actividad reciente, ni huellas ni señales de los hombres que supuestamente operaban ahí. Mientras inspeccionábamos el lugar, escuché algo, un murmullo. Al principio pensé que era el viento entre las ramas, pero luego fue claro: mi nombre. Giré rápidamente, buscando el origen de esa voz, pero no vi nada. ¿Escucharon eso?, pregunté en un susurro. Mis compañeros asintieron, nerviosos. Uno de ellos, el más joven del grupo, trató de bromear para aliviar la tensión. Quizá los fantasmas de los narcos nos están espiando. Nadie rió. La tensión era palpable, y aunque tratamos de mantener la calma, los susurros comenzaron a intensificarse. A veces parecía que provenían de la cabaña, otras del bosque que nos rodeaba. Cada uno de nosotros escuchaba su propio nombre, pronunciado con una familiaridad que helaba la sangre. Decidimos dividirnos en 2 equipos para explorar la zona. Mientras 2 hombres se quedaban a revisar la cabaña, los otros 3 nos adentrábamos un poco más en la selva, siguiendo un rastro que parecía llevar hacia un barranco cercano. La oscuridad era casi absoluta, y la única luz provenía de nuestras linternas. De repente, uno de los hombres del grupo que estaba conmigo gritó. Me giré rápidamente, pero él ya no estaba. Su rifle yacía en el suelo y la vegetación parecía haberse cerrado tras de él. Lo llamamos por su nombre, pero no hubo respuesta. Los susurros volvieron, más fuertes, repitiendo los nombres de los demás. Regresamos corriendo a la cabaña, pero los otros 2 compañeros tampoco estaban. La puerta estaba abierta y en el interior solo encontramos sus cascos y una radio que transmitía estática. «Esto no es normal», dijo el líder del grupo, con una voz que traicionaba su nerviosismo. Intentamos contactar con la base, pero nuestras radios parecían bloqueadas. Entonces, los susurros se transformaron en gritos desgarradores.
El bosque entero resonaba con voces que parecían provenir de todas direcciones. Fue en ese momento cuando lo vimos. Una figura oscura, humanoide, pero más alta y delgada de lo normal. Se movía entre los árboles, observándonos con ojos que brillaban en la penumbra. Inmediatamente abrimos fuego, pero las balas no parecían afectarle. En lugar de retroceder, la figura avanzó hacia nosotros con movimientos antinaturales, como si se deslizara sobre el suelo. El pánico se apoderó de nosotros y corrimos en dirección contraria, adentrándonos más en la selva. Corrimos a toda velocidad, sin un rumbo claro, guiándonos únicamente por la urgencia de alejarnos de aquello que nos acechaba. Podíamos escuchar sus pasos, o lo que parecían pasos, acercándose detrás de nosotros. Lo más aterrador era que cada cierto intervalo las voces volvían, llamándonos por nuestros nombres. No eran susurros esta vez, sino gritos desgarradores, como si las almas de nuestros compañeros perdidos nos estuvieran suplicando por ayuda. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero el pánico lo hacía completamente imposible. No tenía sentido. Ninguna misión, por más peligrosa que fuera, se había sentido de esta manera. Éramos soldados entrenados para enfrentar a la muerte de frente, pero aquello no era algo que pudiéramos combatir. De repente, uno de los compañeros que corría junto a mí tropezó y cayó al suelo. Me detuve para ayudarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura oscura apareció detrás de él. Lo levantó como si fuera un muñeco de trapo, y antes de que pudiera reaccionar, lo arrastró hacia las sombras del bosque. Su grito se cortó de golpe, dejando solo el eco del silencio. El líder del equipo me agarró del brazo y me obligó a seguir corriendo. No quedábamos más que él y yo. Mi mente luchaba por aceptar lo que acababa de presenciar, pero no había tiempo para procesarlo. Nuestros cuerpos estaban en modo automático, avanzando por pura supervivencia e inercia. Finalmente, llegamos a una pequeña explanada donde el bosque se abrió un poco. La luna iluminaba tenuemente el lugar y por primera vez en horas pudimos ver claramente lo que nos rodeaba. La figura seguía allí, inmóvil, al borde de la vegetación, como si estuviera estudiándonos. El líder sacó una granada y sin dudarlo la lanzó hacia la figura. La explosión retumbó en la selva, iluminando todo con un destello cegador. Cuando la nube de polvo se disipó, la figura ya no estaba. ¿La matamos?, pregunté, con la respiración entrecortada. No lo sé, respondió, pero su expresión dejaba claro que no confiaba en esa posibilidad. Decidimos que era demasiado arriesgado seguir corriendo sin un plan. Nos subimos a un árbol cercano para tener una mejor vista y evaluar nuestra situación. Desde allí podíamos distinguir luces en la distancia, probablemente del campamento base. Era nuestra única esperanza. Mientras descansábamos unos minutos, las voces volvieron, esta vez más claras y perturbadoras. No solo nos llamaban, sino que comenzaban a revelar cosas que solo nosotros sabíamos. Recuerdos de nuestra infancia, nombres de nuestros familiares, secretos que jamás habríamos compartido con nadie. Era como si esa cosa hubiera escarbado en nuestras mentes y estuviera jugando con nuestros temores más profundos. El líder, visiblemente afectado, decidió usar el GPS para trazar un camino hacia las luces. Sin embargo, mientras descendíamos del árbol, algo ocurrió. El terreno bajo nuestros pies comenzó a vibrar y un sonido gutural, como un rugido, emergió de lo profundo de la selva. Era como si la propia tierra estuviera viva y tratara de atraparnos. Sin pensarlo, comenzamos a correr nuevamente, siguiendo las coordenadas. Las luces parecían más cercanas, pero los susurros, gritos y rugidos también lo estaban. Sentía que en cualquier momento esa cosa nos alcanzaría. Al llegar a un claro, las luces del campamento base eran visibles al otro lado. Habíamos salido del bosque, pero justo cuando creímos que estábamos a salvo, el líder cayó al suelo, sujetándose la pierna. Unas raíces se habían enredado en su tobillo y por más que trataba de liberarse, estas parecían apretarse más. Corrí hacia él, disparando hacia las raíces, mientras él gritaba de dolor y desesperación. Por un momento, me pareció que la figura oscura estaba al borde del claro, observando, disfrutando de nuestro sufrimiento. Finalmente,
Logré liberar al líder y lo cargué sobre mis hombros. Avancé con todas mis fuerzas hacia las luces, esperando que los demás soldados estuvieran allí para ayudarnos. Cuando llegamos al campamento, todo estaba en silencio. No había rastro de nuestros compañeros ni de la actividad habitual. Las tiendas estaban intactas pero vacías. De repente, el líder comenzó a convulsionar en mis brazos. Lo dejé en el suelo y traté de estabilizarlo, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido y sus ojos se movían frenéticamente, como si estuvieran viendo algo que yo no podía percibir. «Nos está observando», susurró, antes de soltar un último aliento. Miré alrededor y fue entonces cuando lo entendí. Nunca escapamos de la selva. Aquella figura, lo que fuera, no quería matarnos, quería algo más. Al amanecer, una patrulla encontró el campamento. Yo era el único sobreviviente, pero no puedo explicar lo que había ocurrido. Mis superiores me interrogaron, pero mi historia fue descartada como delirios provocados por el estrés y el agotamiento. Fui dado de baja poco después, incapaz de regresar al servicio activo. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros, llamándome por mi nombre. Sé que no estoy a salvo y que algún día esa cosa vendrá por mí también. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En las profundidades de un túnel oscuro y húmedo, los gafes avanzaban en silencio. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, acompañados por un leve goteo constante. Al fondo, algo parecía observarlos, aunque nunca lograron verlo claramente. Fue entonces cuando escucharon el primero de muchos susurros. «Buenas noches, Foster», me dice en el sombra. Tengo 31 años y he servido en las filas de los gafes desde que tenía 24. Mi motivación para entrar a este mundo fue proteger a mi familia y mi país, pero también porque crecí en una colonia donde el narcotráfico era parte de la rutina diaria. Ver cómo esa realidad destruía vidas me impulsó a tomar las armas de manera legítima, aunque admito que, a veces, las misiones son tan extremas que siento que el costo personal es demasiado alto. Una de esas misiones se grabó en mi memoria de una manera que nunca podré olvidar. Fue en el estado de Tamaulipas, en una operación contra un túnel subterráneo que los cárteles utilizaban para transportar cargamentos hacia la frontera. Nos informaron que también se usaba como escondite para líderes importantes. La orden era clara: limpiar el túnel y asegurarnos de que no hubiera ninguna amenaza ni actividad operativa dentro de él. Al principio, todo parecía una rutina estándar. El túnel era estrecho con una sola vía de entrada y salida. Llevábamos linternas de alta potencia y máscaras, debido al aire tan reducido del lugar. El recorrido inicial fue tranquilo. Encontramos las habituales herramientas abandonadas, cajas vacías, envoltorios de comida y restos de equipos rudimentarios. Pero conforme avanzábamos, el ambiente comenzó a cambiar. Una especie de neblina ligera flotaba en el aire, a pesar de estar bajo tierra, y el frío se volvió más intenso. Uno de mis compañeros, apodado el Lobo, notó que las paredes del túnel comenzaban a mostrar extrañas marcas, como grabados rústicos. Parecían dibujos de figuras humanas deformadas, con brazos largos y cabezas desproporcionadas. Al principio, pensamos que era algún tipo de mensaje de los cárteles. No sé si para asustar intrusos o tal vez para marcar ciertos lugares, pero cuanto más avanzábamos, más siniestros se volvían los grabados en las paredes. Llegamos a una bifurcación donde el túnel se dividía en dos. Decidimos que el equipo se separaría. 3 de nosotros tomaríamos el camino de la izquierda y los otros 3 seguirían por la derecha. Nos mantendríamos en contacto constante por el radio. El camino que tomamos mi grupo y yo era más estrecho y había un silencio absoluto, roto solo por nuestras pisadas y la estática ocasional del radio. Después de unos minutos, encontramos algo perturbador: una serie de velas negras, algunas aún encendidas, colocadas a lo largo del suelo. Parecían marcar un camino. Seguimos la ruta de las velas hasta que llegamos a un pequeño salón excavado en la roca. En el centro había un altar improvisado, cubierto con una tela roja manchada de sangre seca, y encima
Un cráneo humano nos observaba con su mirada vacía, y alrededor del altar había objetos de rituales, cuchillos oxidados, figuras talladas en madera y un cuenco que aún tenía líquido espeso de color rojo oscuro. Uno de mis compañeros, el tigre, empezó a tomar fotos del lugar como evidencia, pero en ese momento nuestras radios comenzaron a emitir interferencias. Por unos segundos solo escuchábamos un zumbido molesto, hasta que una voz surgió en el canal. «Salgan de aquí, antes de que sea tarde». Las palabras se repitieron una y otra voz, pero había algo raro. No reconocíamos la voz, no eran nuestros compañeros. Era fría, metálica y no correspondía a ninguno de nosotros. Intentamos contactar al otro equipo, pero no respondían. La tensión se elevó cuando comenzamos a escuchar pasos que provenían de lo profundo del túnel. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Apuntamos nuestras armas hacia la oscuridad, pero nuestras linternas no revelaban nada. El sonido se acercaba más y más hasta que lo teníamos a pocos metros, y entonces todo se quedó en silencio. Uno de nosotros, el zorro, sugirió que regresáramos al punto de inicio para reagruparnos, pero cuando intentamos volver por el túnel, descubrimos que el camino estaba bloqueado por rocas. Era imposible que hubieran caído por accidente. Algo o alguien las había puesto allí para bloquearnos el camino. La neblina a nuestro alrededor se volvió más densa y un olor a hierro oxidado llenó el aire. Fue entonces cuando vimos una figura al fondo del túnel, iluminada apenas por la última vela. Era alta, encorvada y parecía observarnos sin moverse. «¿Quién está ahí?», gritó el tigre, pero no hubo respuesta. La figura dio un paso hacia nosotros y en ese momento supe que lo que enfrentábamos no era humano. La figura avanzó un paso más y al iluminarla con nuestras linternas, todos quedamos congelados. No tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura que parecía observar la luz. Sus extremidades eran desproporcionadas, con brazos demasiado largos que casi rozaban el suelo. Aunque no emitía sonido, la atmósfera se llenó de un zumbido penetrante, como si todo el túnel vibrara al ritmo de su presencia. El zorro fue el primero en reaccionar, disparando una ráfaga directamente hacia la criatura. El eco de los disparos resonó en el túnel, pero las balas no parecían afectarla. En cambio, la figura se desvaneció momentáneamente, como si se disolviera en el aire, solo para aparecer de nuevo unos metros más cerca de nosotros. «¡Corran!», gritó el tigre, empujándonos hacia el altar mientras tratábamos de encontrar otra salida. Mientras corríamos, el zumbido se hizo insoportable y las linternas comenzaron a fallar, dejando parpadeos de oscuridad. Podíamos sentir cómo la criatura nos venía siguiendo. Su presencia pesaba en el aire. Llegamos al altar y, para nuestra sorpresa, detrás de él había una abertura extraña, como un pasadizo oculto. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos dentro. El pasaje nos llevó a un espacio aún más reducido, donde tuvimos que agacharnos para avanzar. El aire era más denso y el olor a sangre fresca se intensificaba con cada metro. De repente, escuchamos un grito desgarrador proveniente del túnel principal, seguido de un silencio absoluto. Era el otro equipo. «Tenemos que regresar por ellos», dijo el zorro, con determinación, pero el tigre lo detuvo. «Si volvemos, estaremos muertos también como ellos». La discusión fue interrumpida por el sonido de algo rascando las paredes del pasaje. Era como si unas uñas enormes estuvieran arañando la roca, acercándose rápidamente. Nos preparamos para lo peor, pero al final del pasadizo vimos una tenue luz. Corriendo hacia ella, llegamos a una cámara más amplia, donde el aire parecía menos pesado y denso. En el centro de la cámara había un círculo dibujado en el suelo con símbolos similares a los grabados en las paredes. Alrededor del círculo, más restos humanos estaban esparcidos, y en la esquina había figuras de madera similares a muñecos, pero con rasgos horriblemente deformados. «Esto no es obra de un cartel», murmuró el tigre, apuntando su arma hacia la entrada del pasadizo por donde habíamos llegado. La criatura apareció de nuevo, esta vez dentro de la cámara. Sus movimientos eran erráticos, como si su cuerpo
no tuviera huesos. Al cruzar el umbral del círculo, se detuvo de repente, soltando un gruñido bajo. Fue entonces cuando entendimos que el círculo era una especie de barrera de protección. Sin embargo, las velas alrededor comenzaban a apagarse una por una, y la criatura se movió más cerca, como si ganara fuerza. Desesperados, intentamos reavivar las velas, pero el aire estaba tan frío que era imposible encenderlas. En un último acto de instinto, arrojé mi encendedor al círculo. El líquido en el cuenco se prendió en llamas, y la criatura soltó un chillido inhumano antes de retroceder. El fuego iluminó el lugar, revelando algo que no habíamos visto antes. Una inscripción en la pared que decía: "No podrán salir de aquí". Finalmente, la criatura se desvaneció en el aire, dejando detrás de sí un silencio sepulcral. Exhaustos, usamos el fuego del círculo para explorar el resto del lugar y encontramos un segundo túnel que parecía conducir a la superficie. Avanzamos con cautela, con nuestras armas listas, mientras tratábamos de mantenernos enfocados. Al salir, vimos que ya estaba amaneciendo. El túnel nos había llevado a una zona más elevada, desde donde podíamos ver el campamento base a la distancia. Sin embargo, algo no estaba bien. El zorro comenzó a comportarse de una manera muy extraña, mirando constantemente hacia atrás como si esperara ver a alguien. ¿Escuchan eso?, preguntó en un tono nervioso, pero ninguno de nosotros lograba escuchar nada. Intentamos tranquilizarlo, pero al llegar al campamento base, su estado empeoró. Comenzó a gritar que ellos lo estaban siguiendo, y antes de que pudiéramos detenerlo, tomó su arma, se apuntó a sí mismo y se quitó la vida. Fue un golpe devastador para todos. Los superiores nos interrogaron durante horas, exigiendo una explicación, pero pues no podíamos contar la verdad. En nuestros informes, describimos la operación como un simple barrido de túneles, sin mencionar lo que realmente sucedió. Regresé a casa días después, pero algo había cambiado en mí. Sentía que alguien me observaba constantemente, incluso en mi propia habitación. En las noches, soñaba con el túnel y los susurros que repetían mi nombre. Aunque traté de convencerme de que todo había terminado, sabía que el túnel había dejado una marca en mí. La última vez que revisé el reporte de aquella misión, noté algo que no había visto antes: una fotografía tomada por el tigre del altar. En el fondo, detrás del altar, había una figura oscura, apenas visible entre las sombras, mirando directamente hacia la cámara. Desde entonces, evito los espejos y los lugares oscuros. El túnel quedó sellado por órdenes superiores, pero sé que lo que encontramos ahí dentro sigue esperando, en la oscuridad, por su próxima víctima. «¡Muévase, soldado!». La voz firme y autoritaria del comandante resonaba en el aire frío de la sierra, cortando la tensión como un cuchillo. Su figura, erguida y resuelta, parecía invulnerable en el caos que nos rodeaba. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras intentábamos reagruparnos, pero había algo extraño en su semblante. Cuando por fin levanté la vista y lo observé detenidamente, una sensación helada recorrió mi espina dorsal. Había algo en sus ojos, algo vacío. «Buenas noches, Foster. Mi nombre es Ignacio, pero en el batallón todos me conocen como el Pollo. Tengo 28 años y llevo 8 años sirviendo como militar. No te voy a mentir, nunca soñé con ser soldado. Crecí en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran nulas y el uniforme verde olivo parecía mi única opción para salir adelante. No obstante, con el tiempo, el orgullo y la responsabilidad de portar estas insignias se convirtieron en parte de mí. Esta historia que te voy a contar no es una misión cualquiera. Es la razón por la que cada noche duermo con la luz encendida y con mi radio al alcance de la mano, aunque lo mantengo apagado. Fue durante una operación en la Sierra de Guerrero, donde el peligro y la muerte siempre están a la orden del día. Pero lo que enfrentamos ese día no solo fue el cartel que controlaba la zona, sino algo más que estaba esperándonos en las sombras. Nos habían asignado la misión de localizar y neutralizar un grupo armado que operaba en la sierra. La inteligencia indicaba que estaban bien armados y preparados, pero con nuestro equipo y entrenamiento confiábamos en que podíamos manejar la situación. Nuestro comandante
Era un líder excepcional, siempre en primera línea, siempre asegurándose de que todos regresáramos a casa con vida. Esa noche nos desplazamos en silencio, siguiendo las indicaciones del comandante, que lideraba la columna. La niebla envolvía la sierra, reduciendo nuestra visibilidad y haciendo que cada crujido en la maleza pareciera un presagio. Entonces sucedió. Un disparo rompió el silencio, seguido de una ráfaga ensordecedora. ¡Emboscada! ¡Cúbranse!, gritó el comandante, agachándose detrás de una roca y señalándonos posiciones. Los disparos provenían de todas direcciones, un ataque perfectamente coordinado. Respondimos con fuego, pero la incertidumbre y la falta de visibilidad complicaban todo. Fue entonces cuando el comandante tomó una decisión que en su momento parecía sensata. Nos separaremos en 2 equipos, dijo mientras revisaba su mapa bajo la luz de una linterna roja. Pollo, llévate los tuyos por este flanco. Nos veremos en el punto de reunión en 30 minutos. Asentí, aunque algo dentro de mí no estaba del todo seguro. La sierra no era un lugar para separarse, especialmente en condiciones tan adversas, pero confiaba en él. Era nuestro comandante, después de todo. Mi equipo y yo nos movimos en silencio, intentando rodear a los atacantes. Cada sombra parecía un enemigo potencial y los susurros del viento entre los árboles sonaban como voces. De vez en cuando, el comandante nos daba indicaciones por radio. Avancen hacia el noroeste, hay menos cobertura enemiga ahí, dijo en un tono calmado y preciso. Seguimos avanzando, pero había algo extraño en sus órdenes. A veces, los puntos que nos indicaba no coincidían con el terreno que teníamos frente a nosotros. ¿Estás seguro, capitán?, pregunté una vez por radio mientras miraba el mapa. ¿Me estás cuestionando acaso?, respondió, con su voz cortante como un látigo. Eso bastó para callarme. Sin embargo, la duda persistía. Finalmente llegamos al punto de reunión. El lugar estaba desierto salvo por una figura que se recortaba con la tenue luz de la madrugada. Era el capitán. ¿Dónde están los demás?, pregunté, jadeando por el esfuerzo de la caminata. Ya vienen, preparémonos para la siguiente fase. La forma en que lo dijo, tan fría, tan impersonal, hizo que un frío recorriera mi cuerpo. Pero lo peor vino cuando revisé el equipo de radio. La frecuencia que había usado para comunicarnos estaba apagada. Nadie, ni siquiera él, había transmitido ninguna orden. En ese momento, la realidad comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Sentí una oleada de vértigo al mirar al capitán, que permanecía inexpresivo, como si el caos a nuestro alrededor no le afectara. Sus ojos oscuros y carentes de vida me perforaron el alma. Intenté controlar mis pensamientos, diciéndome que tal vez el equipo de radio había fallado o que había estado demasiado cansado para pensar con claridad. Pero el silencio absoluto a mi alrededor decía lo contrario. Donde antes podía escuchar las pisadas de mi equipo, ahora solo quedaba un vacío que me consumía. «Capitán, ¿dónde están los demás?», insistí, esta vez con un tono muy cargado de ansiedad. Él simplemente levantó una mano, señalando hacia la oscuridad en la sierra. «Sigamos adelante, ellos vendrán cuando deban venir», respondió, girándose para caminar hacia un sendero que no aparecía en nuestro mapa. Mis instintos gritaban que algo iba terriblemente mal. Sin embargo, lo seguí. La lealtad hacia mi líder me obligaba, pero también lo hacía una fuerza que no podía comprender. Mis pasos eran pesados, como si cada fibra de mi ser quisiera resistirse, pero mi voluntad no me obedecía. Después de caminar lo que parecieron horas, llegamos a un claro en medio de la sierra. En el centro había un círculo de piedras negras, rodeado de velas encendidas que no deberían estar ahí. El aire era denso y olía a tierra mojada mezclada con algo metálico, como sangre. «¿Qué es esto?», pregunté, con mi voz temblando. El capitán no respondió. En lugar de eso, se giró hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de satisfacción y algo que solo puedo describir como inhumano. «Es el final del camino, pollo, pero no para ti». De repente, escuché pasos detrás de mí. Cuando me volteé, vi a mi equipo, o al menos eso pensé al principio. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos y vacíos. Ninguno de ellos hablaba, pero todos me miraban fijamente, como si estuvieran esperando algo.
Fue entonces cuando lo entendí. No estaban vivos. El capitán dio un paso hacia mí, su figura oscura proyectando una sombra que parecía más grande de lo que debería ser. ¿Crees que puedes escapar de esto?, dijo, con su voz resonando como un eco dentro de mi cabeza. Todos cargamos nuestras propias sombras, pollo. La mía es más grande porque yo lo acepté. Ahora es tu turno. Las palabras se hundieron en mi mente, pero me negué a aceptarlas. Di un paso hacia atrás, tropezando con una de las piedras negras, y caí al suelo. En ese momento, mi instinto de supervivencia tomó el control. Sin pensarlo, levanté mi rifle y apunté directamente hacia el capitán. ¡Aléjese!, grité, aunque mi voz apenas salía como un susurro y entrecortado. El capitán sonrió, una sonrisa que reveló dientes demasiado blancos, casi afilados. ¿Crees que un arma me puede detener?, me dijo en un tono burlón. Antes de que pudiera disparar, los miembros de mi equipo comenzaron a acercarse lentamente, rodeándome. El pánico me invadió, pero justo cuando creí que todo estaba perdido, escuché un grito distante. ¡Pollo! ¡Aguanta! Reconocí esa voz inmediatamente. Era uno de los soldados de mi verdadero equipo. Con una explosión de adrenalina, me levanté y corrí hacia el sonido, dejando atrás al capitán y a sus sombras. El camino de regreso fue un torbellino de ramas rasguñando mi rostro y raíces que intentaban atraparme. Cuando finalmente llegué a una zona despejada, vi a mis compañeros reales. Me rodearon preguntándome qué había pasado. Al parecer, habían perdido contacto conmigo y comenzaron a buscarme cuando no llegué al punto de reunión. Intenté explicarles lo que vi, pero las palabras no me alcanzaban. Nadie me creyó, y no los culpo. Sin embargo, algo me dijo que no era la primera vez que algo así ocurría en la sierra. De vuelta en la base, traté de retomar mi vida normal, pero todo había cambiado. Por las noches, cierro los ojos y veo al capitán, su figura erguida y su sonrisa perturbadora. Aunque sé que está muerto, no puedo evitar sentir que sigue vigilándome, esperando que acepte esa sombra de la que hablaba. El equipo de radio que usaba durante la misión fue descartado, pero una noche, cuando limpiaba mis cosas, escuché su voz. Nos vemos pronto, pollo. Desde entonces, nunca más volví a esa sierra, pero sé que no importa dónde esté, él siempre estará cerca, esperando, porque una vez que caminas en la oscuridad, esta nunca te deja ir del todo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra emboscada para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.